Señorías, señor Montoro, respondiendo a algunas de las cuestiones que usted planteó. En primer término, esta historia de vamos a mirar el futuro. Bueno, en primer lugar, vamos a ver, cuando alguien defrauda, lo que hay que hacer es perseguirle. Y ahí no vale mirar al futuro, porque lo que no sabemos es quién va a defraudar. Pero si queremos luchar contra el fraude, cuando tenemos una bolsa de defraudadores localizadas, le tenemos que hacer cumplir sus obligaciones tributarias. La obligación tributaria que tenían los defraudadores acogidos a la amnistía fiscal era pagar el 10% de la cuantía de los bienes aflorados. Y tenían obligación de realizarlo en un plazo voluntario de declaración que terminaba el 30 de noviembre de 2012. A partir de ahí, la agencia tributaria, de acuerdo con los artículos 66 y siguientes de la Ley General Tributaria, tiene 4 años para proceder a revisar. Entonces, la cuestión clave aquí es si ustedes van a revisar y le van a obligar a estos contribuyentes que no pagaron el 10% de la cuantía de los bienes aflorados, si van a pagar o no esa cuantía. Porque, claro, evidentemente, si como usted dice y como ha dicho reiteradamente, estos contribuyentes afloraron 40.000 millones de euros, su valor de adquisición, de acuerdo con la declaración de bienes en el exterior, era de 40.000 millones, se tenían que haber recaudado 4.000 millones y solamente están en caja 1.193 millones. Entonces, la pregunta, y el plazo para exigir este dinero termina el 30 de noviembre. Y este plazo se interrumpe con una notificación con acuse de recibo que inicie un procedimiento de comprobación. Si este procedimiento es el de inspección, a partir de ahí hay 18 meses. Entonces, la interpelación que le traemos con carácter urgente, y es lo que nos ocupa hoy, no es si la declaración de bienes en el extranjero fue una buena idea, que sí, efectivamente lo fue. Fue una copia del FBAR americano, Foreign Banks and Accounts Receivable, que implantó la Administración Obama. Y eso sí, la Administración Obama no tuvo que hacer una amnistía fiscal, no son cosas relacionadas. Y luego, por cierto, estos 40.000 millones de euros, efectivamente está muy bien que hayan aflorado, pero el rendimiento fiscal de esos 40.000 millones de euros, según el informe anual de recaudación de 2012 de la agencia tributaria, fueron de solamente 350 millones de euros al año. Señor Montoro, entonces, la pregunta aquí es bastante sencilla. ¿Se va a proceder de acuerdo con el acuerdo que tenemos, de acuerdo a la resolución del Congreso, que además del punto que ustedes citan en la carta, una comunicación sin aviso de recibo, también incluye anular las instrucciones internas de la agencia tributaria que hacen obligatorio el informe de la Dirección General de Tributos y abrir expedientes de inspección a estos contribuyentes que no solamente eran defraudadores, sino que luego pagaron mucho menos de lo que decía la propia norma de amnistía? Esa es la cuestión. Luego, a partir de ahí, efectivamente, yo, por razones bastante obvias, sí que estoy muy orgulloso del trabajo de mis compañeros de la agencia tributaria y creo que hacen muy bien las cosas. Pero, claro, cuando un informe de la Dirección General de Tributos, no lo que se decide en esta Cámara, como usted bien dice, que fue la convalidación del decreto ley, que salió adelante gracias a sus votos y del partido antes conocido como Convergencia, actualmente Partido Demócrata Europeo Catalán. Bueno, pues esto sí se aprobó en las Cortes y aunque a mí, efectivamente, como usted bien dice, no me gusta nada y a mi grupo tampoco, hay que cumplirlo. Y, sin embargo, ¿qué dice el informe que ese no pasó por las cámaras? El informe dice que esas declaraciones no eran revisables. Entonces, la pregunta, ¿se van a revisar esas declaraciones para que esos defraudadores paguen lo que la norma decía que tenían que pagar? No lo que debían haber pagado originariamente, sino lo que la norma dice que van a pagar. Esa es sencillamente la pregunta que le hacemos. Y ya para concluir, efectivamente, miremos al futuro. Hay que luchar más y mejor contra el fraude fiscal. Hay que poner más medios y no recortarlos como hicieron ustedes. Pero, sobre todo, hay que legitimar el sistema fiscal. Hay que legitimar la lucha contra el fraude. Entonces, si no somos capaces ni de exigir el 10% a los defraudadores de la amnistía fiscal, ¿cómo vamos a convencer a los españoles de que tienen que pagar sus impuestos? Que, les repito, es la norma antifraude más importante de todas. Muchas gracias. Muchas gracias, señor de la Torre.